buenas tardes. Este es el proyecto de divulgación de la ciencia en este apartado que hemos abierto ahora que se llama Emisarios de la Ciencia. Nuestros egresados haciendo ciencia, nuestros egresados divulgando. Y en esta ocasión tenemos a Jimena Vega. Jimena Vega, que es egresada de UAM Xochimilco, de la carrera de biología. Hizo una maestría en glaciología por la Universidad de Magallanes en Chile. Ha participado en 2 expediciones científicas antárticas en 2019 y 2020. Y en el 2018 viajó a la Antártica en un sobrevuelo con la misión Icebridge de la NASA. Su trabajo consiste en experimentar con bioóptica para estudiar la dinámica entre glaciares y el océano y el papel que ésta juega en el ciclo del carbono en ecosistemas polares. Oye, qué maravilla. La verdad estoy muy orgullosa de tenerte aquí, de que hayas aceptado nuestra invitación. Y ahora te preguntaría, cuéntame cómo es que estabas en la UAM Xochimilco estudiando biología y de repente das un giro. ¿Qué te dejó la UAM Xochimilco en tu formación para que tuvieras este espíritu emprendedor, de aventura y de gran valentía? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, Cecilia, yo quiero agradecerte muchísimo por haberme hecho esta invitación. La verdad es que a mí me llena de alegría poder estar de vuelta en mi casa, en la UAM Xochimilco, y qué bonito poder compartir con todos ustedes, bueno, lo que ha sido mi paso en el sinuoso camino de la ciencia a partir de que yo egresé de esta casa de estudios. Bueno, es bastante curioso contarles sobre cómo después de biología en la UAM Xochimilco, terminé yéndome a Antártica. Bueno, uno de los puntos más importantes es que gracias a la UAM Xochimilco fue que mi visión sobre el mundo en general creció de una manera impresionante. Ahora, es cierto que siempre que somos parte de una institución, sobre todo de una universidad, bueno, pues nos permite ampliar esta perspectiva, ¿no? Pero la UAM Xochimilco, por ejemplo, nos da la oportunidad de, o nos obliga, nos empuja a sentarnos a la mesa con mundos diferentes. ¿Y a qué me refiero con mundos diferentes? Sino a historias, mentes, personalidades distintas que al final del día tenemos que poner todas nuestras ideas, nuestras perspectivas en la mesa para que una vez estando en la mesa, cada uno de estos elementos, cada una de estas partes, comience a desmenuzarlas, a analizarlas y a criticarlas, ¿no? Eso es algo que yo rescato tremendamente de la UAM Xochimilco porque, bueno, claro, aunque vayamos al mercado, a la tienda, al cine, a fiestas, conocemos un espectro impresionante de personas, pero el ejercicio que nos obliga a hacer la UAM Xochimilco cuando nos sentamos a discutir un problema es súper enriquecedor. Y gracias a eso, gracias a este amplio espectro de ideas, que no solo se trata de ser tolerantes ante estas nuevas ideas, sino hacerlas nuestras por un momento, sentarnos, analizarlas y pensar de dónde vienen todas estas ideas y perspectivas para que de esta forma podamos enriquecer aún más nuestro espectro de posibilidades para hacerle frente a un problema o una situación en general. Esa es una de las cosas que yo rescato muchísimo de la UAM Xochimilco. Ahora, volviendo un poquito a cómo fue que yo llegué a estudiar los glaciares, bueno, otro de los elementos importantísimos que me dejó la UAM Xochimilco fue esta visión sistémica del planeta. Es decir, todo lo que ocurre en este planeta está gatillado o es causa de otros eventos que ocurren alrededor. Es decir, a concebir el planeta como un sistema con subsistemas que responden a esos estímulos de los cuales les estoy hablando. Así es que yo en la UAM me di cuenta que si yo quería estudiar los efectos del cambio climático, porque ese fue uno de los elementos en los cuales yo estaba más interesada, sobre todo durante los últimos trimestres, me di cuenta que para poder identificar estos signos o estas señales del daño que hemos hecho, tenía que irme a un lugar al que no estuviera tan influenciado directamente por los humanos, es decir, algún sitio prístino. Ahora, aunado a esto, yo estaba muy interesada a la oceanografía, al océano. Entonces, después de leer un buen rato, me di cuenta que Antártica era este sitio prístino y que además era fundamental en el sistema climático de nuestro planeta y del océano, porque Antártica pulsa cada año, distribuyendo agua,
calor, nutrientes, entre otros elementos, a lo largo de nuestro planeta, lo cual nos permite que sea habitable. Entonces, esa fue una de las razones principales por las cuales yo decidí, claro, yo tengo que ir a este lugar para poder estudiar o identificar los impactos que están ocurriendo actualmente en este momento en Antártica y así medir realmente el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Qué impresionante. ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo ha sido para ti como mujer, como joven, llegar a otro país a estudiar? Te vas a Chile y ahí te vas a estudiar una maestría. ¿Te fue bien? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué es irte de tu país y a un lugar inhóspito, aunque hablen español? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que al principio, pues sí, es mucha emoción. Listo, ya me aceptaron en esta institución, en la universidad. Todo es muy bonito, sobre todo en las primeras semanas. Pero una vez que estás ahí, empiezas a sentir el rigor de la soledad. Punto número uno. Dejas tu casa, dejas familia, dejas amigos y dejas también esta cotidianidad que pues te da cierto calorcito, ¿no? Porque, bueno, tú pasas la vida, realmente no te das cuenta de lo bien que estás hasta que te mueves de este lugar cómodo. Entonces, llegar a Punta Arenas, que además es una de las ciudades más australes que existen en el planeta, fue bastante complejo, porque además la gente, quizás es por el clima o quizás es propio de sitios tan extremos, es que la gente es muy hermética. Digo, yo, sobre todo, yo no soy muy amiguera, yo realmente me considero una persona seria y muy reservada, pero Punta Arenas la gente no es grosera, ni mucho menos, son muy amables, pero son muy herméticos. Entonces, cada persona ya tiene su núcleo y es muy difícil entrar. Entonces, durante mi paso por la maestría, que fueron 2 años, yo soy sincera, vivir los 2 años más solitarios de toda mi vida, que no, vamos, no pienso en ellos y me siento triste, sino todo lo contrario. Esta soledad me permitió desarrollar en mí capacidades o ideas, preguntas que seguramente en otra situación no lo hubiera hecho, ¿no? Ahora, también Chile es un país latino. Esta cuestión de la desigualdad entre mujeres y hombres también es muy, muy marcada y Punta Arenas es una ciudad muy, muy pequeñita. Entonces, el hecho de que una mujer esté involucrada en una disciplina como la glaciología, que supone o requiere de muchísima fuerza física, porque hay que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a los glaciares, no solamente es resistir el frío, las incomodidades, esta estrés de estar incomunicada, porque llegas al glaciar y va a ir radios, va a ir todo, vamos, no hay comunicación. Entonces, que una mujer haga eso genera algunas dudas, porque regularmente lo que sucede es, perfecto, ¿quieres ser glacióloga? Bueno, pues seguramente ella modela o escribe los papers o analiza los datos, pero ir a terreno, eso lo hacen los hombres porque son quienes tienen la fuerza para ir a terreno, ¿no? Y eso es una disciplina que todavía está muy poblada o está muy acaparada por los hombres, lastimosamente, sí. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo vives ir a un glaciar? ¿Qué es lo que has descubierto, no solo en tu investigación, sino la vivencia misma de llegar a un lugar blanco-azul? Bueno, la verdad es que es una experiencia increíble. Sí, sí es muy demandante porque como ya había mencionado, tienes que caminar kilómetros y kilómetros. Y otra cosa que rescato, volviendo a la UAM, es este sentido de comunidad, de colaboración. Eso es importantísimo para ir a terreno. Yo sé que quienes me estén escuchando, que estén en biología de la UAM Xochimilco, entienden perfectamente bien a lo que me refiero. Porque además de caminar kilómetros y kilómetros, hay que cargar muchísimo equipo. Las casas de campaña, el equipo para hacer las mediciones, la comida. Entonces, por supuesto que necesitas preparación física, claro que la necesitas y también mental, porque aunque te prepares físicamente, bueno, puedes tener un día malo y en el que tu cuerpo no está respondiendo como tú esperabas y te faltan todavía kilómetros y kilómetros por andar y cargar y ni modo, tienes que sacar fuerza de donde sea para poder llegar, porque no puedes retrasar a todo el equipo.
Entonces se necesita muchísima concentración, una mentalidad muy, muy fuerte y, por supuesto, condición física y también herramientas que te permitan resolver una situación de emergencia. Importantísimo, estarse capacitando constantemente, es muy importante. Sí, dices que cuando tienes un día malo, no importa, tienes que seguirle. ¿Qué es un día malo ahí? ¿Una tormenta? Bueno, un día más, claro, ese es otro de las cosas que son muy interesantes, que es que sobre todo en la Patagonia y en la Antártica, el clima es totalmente impredecible. Puedes tener un día muy soleado, decidir, perfecto, vamos a salir hoy a tal hora, pero a la media hora se viene una super tormenta, una neblina o tormenta de nieve y tienes que empezar a resolver. Tienes que poder resolver estas situaciones. O un día malo también puede ser que simplemente tú amaneciste mal, o sea, emocionalmente amaneciste mal, porque también todo este ambiente inhóspito te empuja poco a poco, aunque tú no te des cuenta, a esta sensación de, ok, estoy aquí sola, si sucede algo, pues no hay nadie que me pueda auxiliar de forma inmediata, me puedo morir, porque esa es una realidad. Paso que des es totalmente riesgoso y sobre todo en Antártica. Ahí tienes que estar 100% concentrada porque cualquier movimiento que hagas mal o sin conciencia total puede resultar en muerte para ti o para tu equipo. Entonces toda esa tensión, no solamente física, sino también mental, uy, se vuelve un círculo, una esfera de estrés muy fuerte que hay que aprender a manejar. Sí, claro, es muy interesante, pero en alguna plática que escuché tuya, en alguna charla, comentabas que en algún momento, en una experiencia, estaban en la casa de campaña y les vino una tormenta y tuvieron que estar 3 días metidos dentro de la casa de campaña. Esas cosas, cuéntanos cómo lo viviste. Sí, eso también. También la paciencia juega un rol fundamental si quieres hacer ciencia antártica o estudiar glaciares, porque justamente hablando del clima, el clima, bueno, no se va a ajustar a tus planes. Tú tienes un itinerario, pero de repente cae una tormenta de nieve y tienes que estar esperando 3 días. A nosotros nos fue bien, pero ha habido equipos que se tienen que esperar semanas. Incluso una de mis profesoras es geógrafa de la maestría, estuvo a punto de morir en la Patagonia, no fue en Antártica, porque les cayó un tormentón de nieve y tuvieron, de hecho, que hacer una cueva en la nieve y pasaron semanas y semanas, ya no tenían comida, tuvieron que rescatarlos por helicóptero. Y esa es otra, como las condiciones son tan complejas, incluso los helicópteros ni siquiera pueden entrar, porque si entra el helicóptero, se cae el helicóptero y se hace un desastre. Entonces, paciencia y tener la mente fría, aunque ya estés en un ambiente súper frío, pero sí hay que mantener mucho la calma porque, Ujú. comentó, una mala decisión acarrea incluso más problemas. Sí, acabo de ver un documental que te comentaba de Eccleton, aquella expedición donde están en la Antártica y se queda congelado el barco y quedan varados ahí. Todo lo que se tuvo que vivir me llamó la atención porque no ha cambiado la circunstancia para un investigador como tú ahora. El lugar sigue siendo hostil, peligroso. La valentía que se requiere para hacer investigación en esas condiciones es algo que debo de reconocer en ti y en todos los que están haciendo ese tipo de trabajo. Pero qué cosas bonitas después de que encuentras esto de que te encierras en la casa de campaña, que te viene la tormenta, que hay mucho frío, que te cansas, que el espíritu y la mentalidad positiva que debes de llevar, de que vamos a salir adelante, se va a lograr, ¿no? ¿Qué cosas bonitas encuentras con ese acto tan valeroso cuando estás ahí? Bueno, la satisfacción es tremenda, no solamente porque, bueno, te enfrentas a tus miedos que incluso ni siquiera sabías que existían, porque conforme van avanzando los días o las experiencias en terreno, te vas descubriendo nuevos miedos o nuevos monstruos por ahí que no sabías que existían. Entonces, una es saber que los puedes enfrentar, vamos, que por supuesto que el miedo está ahí, siempre está ahí, es constante,
yo desde que decidí irme y estudiar la maestría, el miedo es constante. Amanece conmigo todos los días y se va a dormir conmigo todos los días. Pero la satisfacción está en que sabes que está ahí, pero no dejas que te asfixie, ¿no? Entonces, cuando estás en terreno, todo el tiempo estás, y no solamente es una cuestión de sobrevivencia, porque además tienes que tener la mente clara para el trabajo que vas a hacer, que es trabajo científico. También el trabajo científico no puedes cometer errores, porque además, si tú cometes un error tomando muestras en Antártica, lamento decirles que quizás ya nunca más vas a poder volver a Antártica por esas muestras. Entonces, tienes que estar con mente totalmente despejada y consciente de lo que estás haciendo. Entonces, el hecho de poder enfrentar no solo los miedos que conllevan el hecho de estar en un sitio hostil, sino también de entender o estar consciente de que no puedes fallar, uy, es durísimo. Y cuando lo logras, cuando llegas al laboratorio y estás analizando las muestras que tú trajiste a Antártica, es una satisfacción que no les puedo explicar. Es increíble. Hasta se llenó de más color tu rostro. Esa satisfacción se Sí, sí, vuelve a sí, de vivir, verdad. ¿no? Y bueno, ¿y entonces qué estudias en la Antártica? ¿Cuál es específicamente tu interés para irte a esas expediciones? Bueno, en la primera oportunidad que yo tuve para ir a Antártica, yo iba de auxiliar. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita porque yo no tenía en los hombros toda esta responsabilidad como jefa de logística o incluso para hacerme cargo de mis muestras. Entonces, yo tuve la oportunidad o la libertad para poder observar. Yo entonces sabía que quería estudiar la interacción entre el océano y los glaciares, retomando un poquito esta visión sistémica que me brindó la UAM y de la cual estoy súper agradecida porque es interesantísima y sumamente compleja también. Entonces yo iba con esta idea que yo quería estudiar la interacción entre glaciares y el océano, pero no sabía exactamente qué. Hasta que llegué a este lugar de un blanco increíble, eso de verdad me cambió completamente la perspectiva de Antártica, porque además, bueno, haciendo un paréntesis, yo antes de estudiar biología estudié fotografía, entonces yo soy muy visual y me encantan los contrastes, me encantan los colores y sobre todo el blanco. Entonces, estando ahí, me di cuenta que Antártica, por ser un continente blanco, ofrecía una cantidad impresionante de información simplemente por los contrastes que tiene Antártica. Es impresionante. Entonces, yo volví a casa después de esta expedición y dije, claro, hay que estudiar el color de Antártica. Antártica siempre ha sido blanca. Ahora, si estudiamos los cambios de coloración en Antártica, por supuesto que nos está avisando algo, son señales de algo, que algo está cambiando. Entonces, al siguiente año, yo ya iba con mi proyecto, yo ya iba con pues todo el proyecto armado y yo iba a estudiar el color del hielo y del océano. Sorpresa, cuando llegué a Antártica el siguiente año, me di cuenta que el sitio que nosotros habíamos estudiado, el color había cambiado impresionante. Aunque era el mismo sitio, ya no era el mismo sitio, ya no era el mismo color blanco, ya, vamos, era completamente distinto. Entonces, lo que yo hago es justamente eso, estudiar el color del hielo y del océano para asociarlos con el ciclo del carbono que hay, o que el ciclo del carbono de Antártica, que además Antártica es uno de los lugares más importantes de reservorio del ciclo del carbono. Es importantísimo, sobre todo el océano Antártico, por algunos gradientes de temperatura, de gases, etcétera, etcétera, que ahorita no tiene mucho caso profundizar en este tema. Si quieren, yo puedo darles una charla con muchísimo gusto sobre estos temas que me apasionan, por supuesto, pero eso es prácticamente lo que estudio, el color de Antártica. Además de que nos dan datos importantísimos sobre los compuestos que pueden existir en la nieve, en el hielo o en el océano, también creo que el hecho de estudiar el color nos da una herramienta súper potente para bajar toda esta información al grueso de la población y que puedan identificar y sentir, percibir los cambios que están ocurriendo año con año. Ni siquiera es cada 10 años, ni siquiera son cada 20 años, cada 100 años. Está ocurriendo año con año y me atrevería a decir mes con mes, ahorita con la rapidez que va. Obviamente hay unos ciclos que cambian la cantidad de agua, algunas partículas, que por supuesto cambian el color de estos sitios, pero está yendo muy rápido. Y bueno, como decía, es una herramienta muy potente
para poder mostrarle a la población que no está involucrada en la ciencia, para mostrarles los cambios tan rápidos que están ocurriendo. ¿Y de qué nos sirve saber esos cambios? Bueno, nos sirve muchísimo porque así nos podemos dar cuenta la rapidez con la que estamos generando todos estos cambios. Y estos cambios no solamente son de color, sino tienen un impacto tremendo. Si yo hablo del ciclo del carbono, imagínense, el ciclo del carbono es de los más importantes que existen en nuestro planeta. Y si estos cambios están ocurriendo en el sitio principal o el centro de la maquinaria del ciclo del carbono en el planeta, imagínense los impactos que están ocurriendo en otras partes del planeta. Porque, ojo, aunque Antártica esté lejísimos y parezca un lugar que ni en sueños nos imaginamos visitar, todo lo que ocurre en Antártica, absolutamente todo tiene un impacto en cada uno de los rincones de nuestro planeta. No hay un solo rincón en nuestro planeta que escape a la influencia de Antártica. Eso nos debe quedar clarísimo, súper claro. Y entonces, ¿por qué es importante que la gente conozca lo que tú vas a ir a hacer? ¿Sigues ahora con una nueva expedición antártica? Compártenos qué vas a hacer y qué necesitas para llegar allá y continuar con tu investigación y con quiénes vas ahora. Bueno, este proyecto, el cual comenta Cecilia, afortunadamente hace unos meses atrás me avisaron que fui elegida para participar en un proyecto súper ambicioso para hacerle frente al cambio climático. Este proyecto se llama Homeward Bound y de lo que va este proyecto es, el objetivo general es crear un tipo de ejército de mujeres científicas o que estén involucradas en matemáticas, medicina, ingeniería y ciencia, para poder hacerle frente al cambio climático desde diferentes aristas, es decir, desde lo social, desde lo político, desde la ciencia, desde el arte. Y estas mujeres vienen de todo el planeta. Así es que este proyecto, año con año, desde el 2014, elige a 100 mujeres aproximadamente de todas partes del mundo que estén involucradas en las disciplinas que ya les mencioné, para llevar a cabo un programa que dura un año y concluye con un viaje a Antártica que es aproximadamente de 20 días. Y este proyecto es de liderazgo para combatir o para unir fuerzas para combatir el cambio climático. Así es que para poder hacer esto, tenemos que recaudar fondos para poder pagar nuestro viaje a Antártica. Y esto, bueno, es parte del proyecto, es una forma de adentrarnos a este reto que es gigantesco para todos los que hacen ciencia, para poder bajar recursos, conseguir dinero para poder desarrollar los proyectos que queremos hacer. Así es que durante todo este año voy a estar lanzando campañas. Ahorita hice unas libretas con fotografías que yo saqué durante las campañas que he hecho Antártica para ir recaudando algunos fondos que por supuesto todavía no son suficientes porque ya se imaginarán el costo que representa ir a Antártica. Así es que, bueno, yo estaré lanzando estas campañas y bueno, ahí estarán para quienes quieran aportar o ayudarme un poquito para seguir desarrollando mi investigación en Antártica. Qué maravilla, yo te voy a comprometer a que sí nos des una charla sobre específicamente cómo funciona el carbono, cómo haces este estudio, los mapas que tienes, Claro. desde los drones, de toda esta tecnología que utilizas para hacer estos estudios, donde específicamente nos hables de eso, pero ahorita era muy importante que dieras el rostro, que veamos que está una joven egresada de la UAM haciendo este tipo de investigación de punta, pero además que ha sido elegida dentro de ese grupo de mujeres científicas. No es cosa fácil, te lo has ganado con mucho trabajo, mucha persistencia y como te decía, mucho valor y mucha inteligencia. ¿Dónde tienes redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? Para que podamos conocer más de tu proyecto y que se puedan acercar quienes quieran apoyar en la donación para tu proyecto. Claro, bueno, estoy en Facebook, estoy como Jimena A. Vega. También así estoy en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. También estoy así como Jimena A. Vega. Soy Jimena Aguilar Vega, pero siempre utilizo el Jimena A. Vega. Así es que me pueden encontrar en todas esas redes sociales. Sobre todo estoy en Instagram. Regularmente posteo bastante ahí. Y bueno, y no solamente me gustaría que estuvieran atentos y atentas a lo que ocurre en mis redes sociales,
por esta cuestión de apoyo a mi proyecto, sino también para que conozcan un poquito más sobre Antártica y por qué es tan importante que todas y todos estemos enterados de qué es lo que ocurre en Antártica, porque es un poquito punto y aparte, pero Antártica, recuerden, y si no lo sabían, se los menciono, Antártica contiene entre el 70 y el 80% de las reservas de agua de todo nuestro planeta. Así es que a medida que Antártica cambia su color, nuestra relación en torno a Antártica va a ir cambiando. Afortunadamente ahorita todavía no hay extracción de ningún tipo de recursos en Antártica, afortunadamente por el Tratado Antártico que existe, pero ojo, tenemos que estar muy atentos y México tiene que comenzar a levantar la mano para que sea escuchado, que México esté involucrado en las decisiones que se toman en torno a Antártica. Y para eso ya hay una agencia, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que está luchando o está trabajando muy fuerte para que México pueda comenzar a tener relación con las decisiones que se toman en Antártica. Así es que las y los invito a que se involucren, además de que es un continente extraordinario para estudiar. También es muy importante que nosotras, como mexicanas y mexicanos, estemos atentos a lo que está ocurriendo con Antártica, porque va a tener implicaciones muy importantes en un futuro no muy lejano. Ay, muchas gracias por compartirnos esto y también te comprometo a que todas esas imágenes que has recabado se puedan construir en una exposición que después tengamos para intervenir los espacios públicos de nuestra amada unidad Xochimilco. ¿Qué te parece? ¿Estás de Sí, acuerdo? padrísimo. ¿Sí? Sí, estaría increíble. Hagamos Yo algo por... encantada, encantada. Sí, oye, Jimena, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio para conocerte, para saber cómo es que llegaste a ser investigadora de este nivel y de ese tema tan complejo, tan inhóspito, y espero que muchos de los chicos que te escuchen tengan esta hambre, esta pasión por hacer lo que quieran hacer, por plantearse metas, por no tener miedo, por enfrentarse, por sacar energía, prepararse y ser constantes. Eso habla muy bien de ti y habla muy bien de la gente que ha egresado de la UAM Xochimilco. Te felicito, te agradezco y espero que pronto nos podamos volver a ver con esa conferencia que seguramente la tienes muy bien armada para involucrarnos y apasionarnos por el conocimiento. Y gracias por compartir lo que haces. Nos sirve mucho para el bienestar social saber que hay alguien que investiga y que nos comparte su información. Muy bien, muchas gracias, Jimena. ¿Algo más que quieras decir para despedirte? No, nada más, muchísimas gracias y de verdad quizás quienes todavía están estudiando en la UAM Xochimilco, quizás sea un poquito difícil percibir realmente las herramientas que nos da la UAM Xochimilco, pero créanme, una vez que estén afuera y quienes se quieran dedicar a la investigación, se darán cuenta que realmente las herramientas de la UAM Xochimilco son un arma poderosísima para quienes quieran transitar este camino de la investigación en cualquier ámbito, donde quieran comenzar a desarrollarse, ahí pueden estar y hacerlo de manera increíble. Así es que, bueno, nada, Cecilia, muchísimas gracias y por supuesto estaré encantada y muy emocionada de seguir hablando contigo, seguir compartiendo y bueno, la exposición también estaría increíble mostrarles a todos lo hermoso que es este continente blanco. Muchísimas gracias, pues me despido de esta sesión. Pronto nos veremos. Soy Cecilia Zeta y soy la responsable del proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Hasta pronto y seguiremos viendo a Jimena. Muchas gracias, Jimena. Hasta luego. Gracias, chao.